el gerente de la empresa minera era un compañero de secundaria, sí, solo por su recomendación acepto, pero nada de política. La primera palabra de política, se va, fuera de la universidad. Salí con una emoción grande, pensaba en lo que fui aceptado y luego comprendí muchas cosas, me dirigí hacia mi facultad, allí se notaba un gran cambio, todos caminaban silenciosos, sin comentar nada del gobierno, solo teníamos que obedecer, estaba totalmente restringida toda actividad, la exigencia de las autoridades era de estudiar y estudiar como unos robots programados. Pasaron varios días, traté de igualarme las lecciones avanzadas, pero me encontré en una situación bien difícil, era una pesadilla, como un laberinto que no podía acabarse, mi situación económica estaba por los suelos, contaba con unos billetes y era solo para poder comprar el material más necesario, sí, muchas veces tuve que dejar de almorzar para poder comprar unas hojas de cuaderno, no podía quedarme así, tenía que superarme, mi preocupación era grande, muchas noches no podía dormir pensando en qué podía hacer. De ninguna manera podía exigir a mis padres, sabiendo que la situación en la que se encontraban era muy crítica, tenía que soportar y buscar un trabajo o en cambio debía regresar al centro minero al lado de mis padres. Los días que pasaban eran tan largos, la barba me crecía y mis calzados se terminaban, andaba con ropa descolorida, todo fue difícil. Así pasé varios días sin una moneda, era una desastrosa situación incontenible en una ciudad muy solo, sin saber de dónde podía conseguir dinero, decidí buscar trabajo por las noches para no perjudicarme en mis estudios, aunque era bastante difícil, más que todo por el horario, no comía ni un pan, tenía la esperanza de conseguir un trabajo. Generalmente después de las clases por las mañanas tenía que esperar la tarde sentado en una banca de la plaza, veía a otras personas humildes con los labios secos, algunos nos mirábamos muy tímidamente por las condiciones en que nos encontrábamos y luego por las tardes regresábamos nuevamente a la facultad a pasar clases y en las noches seguía estudiando hasta altas horas, Aparte el alumbrado que tenía en mi cuarto era un mechero que me hacía doler la cabeza por el humo y no se podía seguir, cada noche era insoportable el dolor de cabeza, pero aún no había perdido mis esperanzas, tenía que seguir hasta terminar mis estudios y de una vez salir de la pobreza. Siempre pensaba, que ninguna persona tenga la vida de pobre, es muy doloroso, pero lamentablemente hay más pobres que ricos, mi deseo por la gente es que se superen, que toda la juventud piense en cosas positivas y se dediquen a sus estudios y dejen a un lado las diversiones malas, siempre pedía a Dios por toda la gente humilde para que siga adelante. El sueño que tenía, era ser un día profesional, a pesar de que algunos de mis compañeros de la facultad me hacían a un lado, simplemente porque era pobre, no tenía buena vestimenta y porque no contaba con dinero para gastos, pero no me preocupaba que ellos me traten mal, lo más importante, es que siempre las puertas de mi corazón están abiertas para ayudar en la medida de mis posibilidades en el estudio, sin embargo también he tenido buenos amigos, recuerdo especialmente a Jimmy con quien compartí en los momentos buenos y malos, tenía la esperanza de que el gobierno caería pronto, porque la obra del hombre no es eterna, llega un momento en que se destruye, mi esperanza contemplaba en mis estudios con la humildad que siempre me caracterizaba, no como una persona prepotente que demuestra ser valiente como algunos lo demuestran en las calles, movilidades, etc., o cuando están acompañados de sus amigas o novias, se sienten seres superiores, son solo personas que a través de su ignorancia y su incapacidad realizan sus demostraciones en público, además, la fuerza se mide con el espíritu de sabiduría e inteligencia que actuamos en cada momento. Recuerdo que pasaron muchos meses, mis padres enviaron un poco de víveres en una encomienda, la situación política del país bajaba paulatinamente, algunos detenidos recobraron su libertad bajo garantías. Un día, el menos esperado, me encontré con Rosendo, un amigo de la universidad que también fue detenido en los enfrentamientos y después de varios meses fue liberado, con una alegría y con un abrazo característico bastante fuerte, festejamos nuestro encuentro, y me dijo: «Hola, qué gusto de verte, Teodoro». Con la esperanza de saber el paradero de Jimmy muy apresurado le pregunté: «¿Qué tal, Rosendo? Qué alegría de verte con vida. Seguiremos luchando por la libertad de nuestra nación, ¿y sabes algo de Jimmy?». Los comentarios que describió sobre Jimmy fueron muy tristes, me hizo conocer que estaban en la misma celda, me dijo: «Una noche lo sacaron y lo llevaron a torturar. El motivo era para sacarle nombres de varios compañeros dirigentes, pero mantuvo en constancia sus principios y no habló definitivamente, demostró que sí era un compañero verdadero, sin embargo, días después le regresaron a la celda a Jimmy y continuó narrando:
Tenía el rostro deshecho y el cuerpo bastante golpeado, se sentía bastante mal. Por las noches escuchábamos los gritos de varios compañeros, los golpeaban en medio de la oscuridad por la cobardía que siempre los caracterizaban a los paramilitares, y seguía el comentario. Además se protegían con máscaras y los llevaban de uno en uno a varios compañeros dirigentes. Las noches eran insoportables y largas. Rosendo continuó comentándome. Un día, no recuerdo la fecha, vinieron 3 hombrecillos con los rostros cubiertos a la celda, lo sacaron a Jimmy, donde comentaron que lo llevarían al hospital. Desde ese momento no sabemos qué es lo que pasó con Jimmy, habían comentarios que le vieron en el hospital. Es una vergüenza para este gobierno, hasta qué extremo ha llegado su ignorancia. Lo único que esperamos que esté con vida nuestro compañero, un día llegará la verdad, este gobierno no podrá tapar con un dedo el sol. Así escuché el comentario de mi compañero, su fue como un balde de agua fría. Mi compañero tenía que marcharse y regresar a su pueblo, porque estaba rechazado en la universidad. Nos dimos un abrazo y recuerdo lo que me dijo. Ojalá que un día no muy lejano nos encontremos, Teodoro. Después se marchó, se fue otro buen amigo. Sin embargo, más tarde llegó la noche, tenía que regresar y caminé bastante pensativo hasta llegar a mi cuarto. Me encontraba bastante cansado. Después de algunos minutos me senté sobre un cajón y empecé a observar las fotografías de Jimmy hasta que quedé dormido. Por la mañana, como de costumbre, volví a pasar clases. Por otro lado, estaba en busca de material para trabajar lustrando calzados. Los recuerdos de Amy me invadían en la cabeza constantemente. Recorrí todos los lugares que compartimos, especialmente en las asambleas, las clases. Marqué el asiento para que personalmente pueda ocupar como un recuerdo de un mejor amigo. No podía olvidarlo. Así pasaron los días, seguía estudiando más y más. Ya contaba con una caja de madera y material, solo me quedaba empezar a trabajar de lustrador de calzados. Primero hice un horario bien distribuido con mi tiempo, en todas las horas libres me dedicaría a trabajar. Una mañana bajé a la universidad agarrado de mi caja, me sentía muy contento porque por ese lado tendría algún ingreso económico. A propósito, hace mucho tiempo conocí a una señora muy buena que vendía dulce frente a la universidad. A ella le dejé mi caja de madera con toda confianza. Así pasé clases y llegó la hora de descanso. Envolví mi guardapolvo en una bolsa plástica. Ese primer día de trabajo me fue bastante bien, tuve bastante suerte, lustré calzados a varias personas, ya pude cenar. Estaba muy contento, mi alegría fue tan grande que lloré como un niño pequeño. Después de varios días ya cenaba, me dio más ganas de seguir estudiando. Por las noches ya odia servirme también una taza de café para combatir el frío y no como antes dormía con el estómago vacío. Sufrí mucho con la alimentación, muchas veces con el hambre tuve que escoger frutas dañadas de la basura que eran arrojados por las comerciantes. Así pasaron días de alegría y tristeza en mi vida. En mis estudios estaba bastante bien y presencia que había nacido para ser médico, tenía talento e inteligencia. Sin embargo, también tenía preocupaciones por mi familia. En varias semanas no recibí ni una sola carta, no sabía qué es lo que estaba sucediendo con mis padres y hermanos, pero aún así seguí estudiando como de costumbre. El único problema que tenía por las noches era el mechero, era insoportable el olor y el humo del querosén. No pude seguir así, busqué otra forma de iluminación hasta que un día se me ocurrió estudiar en la ventana de uno de mis vecinos, aprovechando la luz que iluminaba hacia la calle. Noche tras noche estudiaba ahí, mucha gente al pasar me observaba, me sentaba sobre una piedra al lado de la ventana. Algunas personas me tenían pena, otros murmuraban al pasar y otros pensaban que era uno más de los jóvenes vagabundos. Así pasaron los meses. Un día al llegar a mi cuarto después de mis clases, me encontré con una gran sorpresa. Se trataba de la instalación de poste de luz en la puerta de Don Timo. Se me vino a la cabeza que ya podría estudiar hasta más tarde por las noches. Inmediatamente conversé con Don Timo y le pregunté: Don Timo, quiero pedirle permiso para colocar una piedra al lado del poste para poder estudiar por las noches. Sin ningún comentario recibí su respuesta: siga nomás, joven Teodoro. Inmediatamente puse manos a la obra. Pasaron los días, me prestaba todas las tardes varios libros de la biblioteca para poder estudiar y analizar desde que el sol se ocultaba hasta altas horas de la noche. La piedra que puse me servía como asiento, me sentía muy contento por el nuevo alumbrado, eran focos muy fabulosos para poder estudiar, no me importaba el frío que hacía a pesar que se sentía los principios del invierno. Así mejoré bastante y tenía más y más deseos de conocimientos, cada día que pasaba aprendía y... Bueno amigos, vean el siguiente capítulo de Amargos años de un estudiante, de Jaime Aduana Quintana. Yo soy David Mamaní, y esto es Robin 450.